¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores, que no lo quiero comenzar sin antes agradecer por todos los mensajes que nos llegaron por la entrevista del domingo pasado. Se ve que hay mucha inquietud cuando se presenta un nombre, un intendente, en este caso como Diego Valenzuela. Había de todo, ¿no? Había algunos que estaban de acuerdo y otros que decían que no. Y en especial el agradecimiento a las personas que me acompañaron ese día, nuevamente a Juan Pablo Lomastro, el hombre de SM Noticias, y también a Sebastián Vargas, el hombre de Zona Norte Diario. Vamos a volver a repetir este tipo de formato y de estas características, en donde otros colegas nos acompañan al laburo de reportear a alguien que viene al piso. No me quiero olvidar tampoco de decirles que nos sigan minuto a minuto en las redes, en Facebook, en lo que tiene que ver con Aciertos y Errores, y en Twitter con @aciertoerror. Esto lo digo porque si no, Nico me mata, el hombre que hace y que se encarga de todas estas cuestiones. En el programa del día de hoy nos van a visitar varias personas. Va a venir Gabriel Posuto, el hombre de Ituzaingó, el electo concejal con una diferencia bastante amplia sobre las huestes de el propio Descalzo, ¿no? En un Ituzaingó que se perfila para en otro momento, al menos la gente de Cambiemos quiere que sea de ese color. También va a venir a acompañarnos y a hablar de lo que sucedió en la semana el hombre de la bancaria. Estoy hablando de Jorge de Antoni, uno de los integrantes de la Regional San Martín, de la CGT Regional San Martín, que fue una de las primeras que apoyó ir en contra de esta reforma laboral, ¿no es cierto? Hubo una movilización de mucha gente en el Congreso la semana pasada. Y también nos va a acompañar el radical, otro radical más, estoy hablando de Eduardo Zimmerman, que nos va a venir a contar por qué lo manejaron en el Consejo Deliberante de San Martín y en particular hablar de su libro No al Fraude, algo que se los vamos a recomendar y lo va a ver en el bloque de este Aciertos y Errores. Pero vamos a una temática que nos tiene a mal traer hace mucho tiempo. El 19 de noviembre hubo un doble asesinato en Martín Coronado. Una banda delictiva anduvo por dos lados y mató a dos personas, ¿no es cierto? Esto trajo consigo algunas situaciones en ese ámbito de Martín Coronado y Villa Bosch, en donde se pone en tela de juicio el accionar de la policía, como siempre en estos casos, y también de los responsables a nivel municipal. Las víctimas en ese entonces fueron Rolando Cáceres, un remisero de 62 años, y Sebastián Maciejuk, un profesor, un preparador físico, un hombre que trabajaba en AFAL, ahí en Ciudad Jardín. Fueron asesinados, sí. Esto condujo a que después los vecinos reclamaran, fueron a la comisaría de ahí de Villa Bosch y terminaron la semana esta que acaba de terminar, valga la redundancia, en el Club 27 de Octubre, en una reunión que fomentó el Foro de Seguridad de ese distrito. Nosotros estuvimos ahí, pero con mucho enojo por parte de los vecinos, bastante gente, y hubo representantes de la policía, estuvo el comisario de Villa Bosch, estuvo también el titular, creo que de la regional o brigada, y obviamente algún representante del municipio, no fue su titular, el señor Lucioni, sino el de segundo rango. Estuvimos ahí. Escuchen las palabras de los vecinos, que por momentos son dramáticas, desgarradoras y muy elocuentes. Hubo una situación tensa con los vecinos y con la policía, pero mírenla mejor para que uno tome conciencia de que la situación de la seguridad es algo que nos compete a todos y que le puede pasar a cualquiera. La primera pregunta es, ¿ustedes realmente de corazón se lo preguntan? Nosotros hace 50 años que vivimos acá, y muchos más, ¿no saben realmente dónde está el delito? ¿No saben realmente dónde están los aguantaderos de Coronado y de Villa Bosch? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta y quiero sinceridad, pero no quiero en representación de todo. Y la segunda es al municipio. No sé dónde está el delito. Acá, para cada uno. Estaría bueno que hable para todos, no para uno solo. Y la segunda para el Coronado, no es contra vos, pero la respuesta que nos dan, por ejemplo, es el único partido que tiene manos y contramanos constantemente. No tenemos un cáncer acá, que es esta maldita clínica de la esquina, que no somos dueños de poner el auto en nuestra vereda. Y el otro día pasó un coche de ustedes del municipio a sacar una fotomulta porque tenía la camioneta arriba de la vereda. Yo no puedo creer eso, le digo. ¿Por qué no ponen esas cámaras? Me agarré
y con el flaco que estaba ahí, que estaba haciendo tu trabajo, no quedó. Pero en vez de hacerme la multa a mí, que soy el dueño de la vereda, que la pago yo, porque a mí la vereda no me quisieron, ¿por qué no ponen las cámaras donde tienen que poner, donde vos decís que están repartidas en todo el distrito? Eso es lo que quiero nosotros, que nos digan dónde está el delito. Domicilio de delincuentes que están en el Google, en el foto Google, donde se reservan, fueron con las pruebas, sí, vamos a ver qué hacemos, después, no, ¿por qué no mejor no se lo lleva la fiscalía? Eso es delito, señor, eso es delito, y no se lo digo a usted, se lo digo a la institución, y se lo digo a la institución. Entonces, pero usted echa la pelota afuera cuando está hablando en el discurso. ¿Hay vecinos que saben de viven delincuentes? Sí, los policías también lo saben. Claro que lo saben. Hay delincuentes, los policías también, usted también lo sabe. Igual, quiero concluir porque la verdad no vinimos a hacer una conferencia de prensa como dijo la señora. Ustedes saben bien lo que pasa y es muy hipócrita venir escuchando a todos nosotros, nos vamos y no pasó nada. Queremos que nos digan cuál es el proyecto. No, déjenme terminar, por favor. Déjenme terminar. Quiero, por favor, tanto de la parte de la municipalidad, que hubiera estado bueno que esté Valenzuela, porque no es solo de su subsecretaría. No hay podas, no hay iluminación que no le corresponden a usted. Y quiero saber por parte de la policía cuál es la estrategia a seguir. Y los queremos apoyar, como dijo la señora. Pero nos queremos ir acá, por favor, con un proyecto. Todo nos pasó algo, todo bárbaro. Vámonos, cortemos esto, pero quiero un proyecto. ¿Con qué ideas vinieron acá? En lo que respecta a la comisaría, a la comisión de Bolso, Coronado, intensificar los recorridos. ¿Sí? Para que no esté conforme, no vean los patrulleros que directamente salgan a la comisaría y vengan con la comisaria. Eso soy yo. Si no estoy yo, va a estar el subcomisario. ¿Sí? Y yo me comprometo a ir hasta el lugar personalmente con la gente que tenga que ir para darle respuesta a ese vecino. Si yo no llego a lograr eso con los vecinos, me tengo que ir de Villavoz. No quiero que esa persona vuelva a matar a nadie, que haya otra familia destruida. Una nena de 3 días huérfana. Quiero una respuesta. Jueces que están comprados por los delincuentes, por los narcos. Esa es la realidad que se vive en este país en este momento y que viene desde hace años. Mi hijo tenía 31 años y fue papá reciente. O sea, le quitaron todo, le quitaron la vida y me la quitaron a mí. Y la semana que viene va a haber otro caso. Una nena de 12 años que la mató ese tipo en un palazo y se le escapó el tiro al tipo. ¿Qué? 12 años tenía vida. ¿Y cuántos casos más va a haber? ¿Cuántos? Bueno, situación compleja era la que veíamos ahí con vecinos que se mostraban bastante molestos, inclusive hasta incrédulos por parte de aquellos expositores, y las palabras de la madre del chico este de Martín Coronado, que falleció hace un par de días, y que son irrefutables sencillamente porque era un muchacho que había salido en ese momento, no sé, y se topó con estos delincuentes que no vacilaron un segundo siquiera en quitarle la vida. El tema de la inseguridad es algo que afecta a muchos de los distritos del conurbano y es algo que le cuesta resolver a Cambiemos, le ha costado al otro gobierno, pero bueno, es una realidad. Me acompaña en este bloque el hombre de Ituzaingó, Gabriel Posuto, que
A ver, vamos a hablar un poco de política en esta instancia. Ituzaingó sacó el 42% contra el 35% de la gestión anterior de Descalzo, ¿no? A ver, ¿por qué se dio esto en Ituzaingó, Gabriel? Gracias por tu presencia. No, gracias a vos por la invitación. Yo creo que se dio un poco por lo que incluso lo he comentado acá en este programa, digamos, el desgaste de una gestión de más de 22 años. Creo que eso, digamos, eso sumado a lo que la gente ve que en la provincia de Buenos Aires se está haciendo, lo que se está haciendo en otros distritos vecinos, como es el distrito vecino de Morón con el intendente Ramiro Talaferro, ven que hay cosas que se hacen que no se han hecho durante muchos años. Eso ayudó especialmente en Ituzaingó a que podamos replicar el triunfo que por ejemplo, que hubo en Morón, que hubo en Hurlingham, que hubo en San Martín también. Después de la elección de octubre, algunos distritos, como en el caso de Ituzaingó, San Martín, están en la mira de Cambiemos a ser futuros, a ser propios en el futuro, ¿no? ¿Cómo se trabaja cuando uno ya tiene en vistas la posibilidad de ser gobierno en esos distritos? No, en realidad nosotros, seguimos trabajando como venimos trabajando ya, en mi caso particular desde el año 2013, en donde siempre creímos que Ituzaingó realmente se merecía un cambio. Por supuesto, que no somos ajenos a las encuestas que también están circulando, en donde quizás en algunos distritos es un poco más difícil que en otros. Pero nosotros estamos conscientes que si no trabajamos fuertemente y en el día de hoy con una responsabilidad, en mi caso institucional, como es la de representar al pueblo de Ituzaingó dentro del Consejo Deliberante, si no trabajamos con propuestas que verdaderamente la gente al vecino le sirvan, con propuestas que vean que nosotros estamos representando al pueblo de Ituzaingó, por más que sea o no sea intendenciable el distrito, yo no creo que los vecinos vayan a votar a alguien en los cuales no se sientan representados, ¿no? Eso es lo que pienso, por lo que nosotros nos queda un periodo de 2 años acá de trabajo muy fuerte, dentro del Consejo Deliberante, fuera del Consejo Deliberante también, como agrupación, como partido político. Y la verdad que es un desafío que nosotros estamos decididos a llevar adelante. ¿Cómo queda la composición del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre? Hasta el momento son 9 los concejales. ¿De ustedes? De Cambiemos, de sí. Cambiemos. Sí. Vendría a ser 9 de Cambiemos, 8 el oficialismo. El oficialismo y 3 del Frente Renovador. Habría nada más que 3 fuerzas representadas dentro del Consejo. O sea, son la primera mayoría ustedes, en definitiva. Por el momento, sí. ¿Y eso van a ir ustedes por la presidencia del Consejo Deliberante, digamos? Todavía no se discutió. Es una carta que está sobre la mesa. Pero verdaderamente lo que hoy nosotros, más a lo que nos estamos enfocando, es a mantener al bloque unido y a esto lo que te decía, ¿no? A poder representar a los vecinos con una propuesta que verdaderamente sea interpretada por los vecinos como algo que no se hizo en estos 22 años, entonces Cambiemos los va a querer representar. Ahí es donde tienen el mayor la cuestión más compleja, más difícil, digo, en la unificación del bloque, digo, porque si bien no digo que tienen matices, para llamarlo, ¿sí? Perdón, de alguna manera. Es real, digamos. El bloque Cambiemos es un bloque bastante heterogéneo, el cual se empezó a conformar como Cambiemos ya en el año 2015. En el año 2015 los liderazgos y las referencias eran una. Hoy en el año 2017 los liderazgos son otros. Y por supuesto que todo esto conlleva un trabajo, pero la verdad que es o por lo menos en forma personal, es un excelente desafío, porque es ahí en donde se pone de manifiesto la aptitud política, ¿no es cierto?, de cada uno de los integrantes. Y la verdad que si estamos en política, hay que saber hacer política, llegar a acuerdos. Tal cual. De reciente comentaba fuera del piso, digamos, porque hubo una votación, si se quiere,
no sé, emblemática en estos últimos días y tiene que ver con la instalación de una cadena hotelera en ese distrito, de los cuales la votación de Cambiemos, digamos, no fue unificada, ¿no? Fue dividida, ¿no es cierto? Unos votaron a favor y otros votaron en contra de esa situación, digamos. Pero hay una concepción, digamos, para adentro de decir, bueno, esto va, esto no va, digamos. Sí, a ver, yo creo que esto se va a notar de forma determinante con el ingreso del nuevo cuerpo de concejales, que los que están por ingresar somos 5, en el cual yo estoy incluido, y la idea es esa, ¿no? Conformar un bloque unificado, con un criterio, por lo menos un criterio general en cuanto a lo que se va a votar. Y yo creo que esto también viene un poco emparentado con la política que quiere imponer o que quiere trabajar la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, en toda la provincia de Buenos Aires, en donde lo que hay que hacer es trabajar y buscar de trabajar en equipo. Yo creo que los concejales que así trabajen no tendremos ningún inconveniente en seguir conformando el bloque de Cambiemos. ¿Cuál es la problemática que hoy tiene Ituzaingó desde la mirada tuya de un hombre que va a ser futuro concejal, ¿no es cierto? O sea, va a ocupar la banca de concejal en unos días. O sea, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué es lo que dónde van a trabajar mucho? Nosotros hicimos eje en 3 puntos principales en nuestra campaña para las legislativas, que era infraestructura, uno de ellos era infraestructura, el otro era transparencia en la gestión, y un tercer punto que, si bien no compete directamente a lo que vendría a ser el Ejecutivo Municipal, no por ello nosotros nos podemos hacer los desentendidos en el tema, que es la seguridad. Digamos, tomando como punto de partida incluso algunas iniciativas del municipio vecino de Morón, en donde la verdad que se llevan adelante algunos proyectos que la verdad que resultan mucho más que interesantes, como pueden ser la instalación de puestos de vigilancia en las plazas, en lo que los permitió... Similar a lo de Morón, digamos. Claro, que permitió la recuperación del espacio público, la instalación de un nuevo centro de monitoreo, digamos que se instaló en Morón con última tecnología. La verdad que todo ese tipo de cosas, en donde uno lo que hace es tomar como ejemplo los ejemplos buenos, no solamente de Morón, sino de otros distritos vecinos, como puede ser Artes de Febrero o Vicente López, en donde uno toma los buenos ejemplos y los replica en el distrito, ¿no? Digamos, ya habiendo un expertise aplicado y probado en otros lados, sí. Es más sencillo. Bueno, la última, y que tenía que ver con lo que hablábamos hace un rato y tiene que ver con esto, sí, hay distritos que, insisto, yo no tengo duda que algunas autoridades de alto nivel, de alto rango de Cambiemos, quieren hacer propio, entre los cuales está San Martín. En San Martín se habla mucho de la posibilidad de que López Medrano sea el candidato en ese distrito. López Medrano es el hombre de la provincia de Buenos Aires. Sí. En el caso de Ituzaingó, ¿hay posibilidad de que seas vos el candidato a intendente? Porque si tienen que competir por la intendencia, hay que ponerle nombre a eso. Sí, la verdad es que, bueno, recién terminamos las legislativas y nosotros hoy en día lo que estamos pensando es cómo articular entre todos nosotros, entre las diferentes agrupaciones, cómo articular dentro del Consejo Deliberante. A ver, nosotros tenemos un comando de campaña, hoy en día tenemos una referencia en el distrito vecino de Morón, una referencia política que es el intendente Ramiro Tagliaferro, una referencia política muy grande que es nuestra gobernadora y por supuesto el presidente. Yo creo que una vez pasado lo que vendría a ser el periodo estival del 2018, en donde nos pondremos a trabajar nuevamente para poder acercar una propuesta al vecino, creo que ahí es donde se va un poco a ver qué es lo que va a suceder. Pero mientras tanto, la verdad que la idea es trabajar todos juntos en equipo. Y por supuesto, digamos, si en mi caso que me elijan, por supuesto sería un orgullo, ¿no? Un orgullo y un honor. Te agradezco mucho, Gabriel. Seguramente nos seguiremos viendo a lo largo del año que viene. Gracias por tu presencia acá. Después de la pausa sí vamos a hablar de reformas. Nos va a acompañar Jorge De Antoni, el hombre de la bancaria, que hicieron una movilización
multitudinaria hace un par de días. Va a hablar de reforma laboral, previsional y de otras cuestiones. Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Te queremos contar que el gobierno de Morón trabaja los 365 días del año comprometido con el medio ambiente. El programa integral de reciclado Morón Verde cuenta con un sistema de puntos de recepción de residuos reciclables ubicados en plazas y espacios verdes del distrito. Trabajamos por una conciencia ecológica. Morón Gobierno. Bueno, esta semana también hubo una marcha, una movilización importante, muy masiva. No se vio mucho acerca de la marcha, sencillamente porque los temas de los cuales se habló mucho tienen que ver con el submarino, con el tema del submarino, después también con lo sucedido en el Club Independiente, que de eso también vamos a hablar en este bloque. Me acompaña Jorge de Antoni, que es el hombre de la bancaria regional. También integra la CGT regional de acá de la zona de norte de San Martín. Y la bancaria tuvo una presencia muy fuerte, inclusive fue una de las que impulsó este tipo de marcha que tiene como objetivo frenar esa reforma laboral que tanto manifiesta el gobierno. Jorge, muchas gracias por tu presencia acá. Y bueno, comentame un poco. Contame cómo fue la marcha en principio, o cómo ustedes asistieron a la marcha, ¿no? En principio, agradecerte nuevamente la invitación y tomo lo último que has dicho, que estos ámbitos, estos medios de comunicación son los que nos permite a nosotros socializar lo que ocurre día a día en el campo de trabajo y en otras áreas también, porque como bien vos decís, no tuvo repercusión en los grandes medios de comunicación y esto no es una cuestión de carácter accidental, es perverso, es orientado. Quieren tapar el sol con las manos en una movilización en la capital federal de más de 300.000 compañeras y compañeros, organizaciones políticas, sociales, sindicales por supuesto, una masividad extraordinaria. También hemos recogido datos que hubo cientos de miles de compañeras y compañeros que se movilizaron en las distintas plazas de la República, no en la capital federal, pero en distintas plazas de la República, haciendo oír su reclamo para oponernos, y quiero ser claro, nosotros manifestamos nuestro rotundo rechazo a la reforma laboral, previsional y tributaria. Y la Corriente Federal de Trabajadores, que lidera el compañero Sergio Palazzo, tuvo un papel fundamental porque de alguna manera nos hemos constituido en vertebradores de esa movida que se originó en el plenario de Luján. Contamos con la presencia invalorable del compañero Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT de Azopardo, las dos CTA, lideradas por Hugo Yasky y por Pablo Micheli, y creo que el mensaje de todos los compañeros que expusieron fue absolutamente claro. A ver, para aclararle un poco a la audiencia, porque por ahí, más allá de que yo coincido con vos que no hubo una manifestación en relación con la cantidad de gente por parte de los medios, de algunos medios masivos, también es cierto que no queda muy claro qué rol tiene que ver la CGT con esta marcha, ¿no es cierto? Porque vos pertenecés a la CGT, de hecho, ¿no? Pero hay sectores de la CGT que no se han pronunciado, sectores, digamos, inclusive la CGT a nivel nacional tiene una conducción tripartita, o se han manifestado, pero no han sido los que impulsaron esta marcha, ¿no? La CGT Regional San Martín, orgullosamente digo, fue punta de lanza en el rechazo a la reforma laboral. Fue la primera regional que se expidió rechazando la reforma laboral. Es más, nuestro comunicado salió con anterioridad a la posición que fijara CGT Azopardo. Y muchos compañeros se movilizaron, de acá de San Martín, se movilizaron a la marcha. Nosotros entendemos que no todas las organizaciones sindicales tienen los mismos tiempos,
de construcción frente a los grandes problemas dentro de sus organizaciones. Pero es llamativo que ustedes, siendo una seccional, entiendan el mensaje antes que los que lo conducen, digamos, a nivel nacional, digamos, ¿no? Quizás tendrá que ver que nosotros, todas las organizaciones, puedo hablar acá en San Martín, los compañeros de camioneros, los compañeros de comercio, los compañeros de la UOM, los compañeros de ANSES, estamos permanentemente en contacto con la base. Nosotros en los bancos, nosotros tenemos 117 casas bancarias que las recorremos permanentemente y estamos permanentemente con el problema en el día a día y con la manifestación que viene del otro lado de los compañeros. Entonces quizás tuvimos una visión preclara respecto de lo que sucedía y cuál era la posición que debíamos adoptar al respecto. Pero por eso digo que la marcha, por estas cosas que te cuento, la marcha fue exitosa. La bancaria ha demostrado desde la conducción de Palazzo ser una entidad, digamos, un órgano que se le plantó al gobierno desde el primer momento, digamos. En principio parecía que estaban solos ante esta situación, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, ustedes ven que otras organizaciones, estoy hablando del ámbito sindical, van entendiendo lo que ustedes vieron de entrada. Sí, yo suelo decir hasta el hartazgo, y me encanta decirlo para que se escandalicen los sectores empresariales, que Sergio Palazzo se constituyó en una bocanada de aire fresco, no solamente para la asociación bancaria, por supuesto, sino para la totalidad del movimiento obrero. Y desde el primer día, la bancaria se dedicó a la tarea de construir unidad en el movimiento obrero. Siempre fue nuestro norte, siempre fue nuestra premisa. Y dentro de la bancaria decidimos dar una discusión que es una discusión de clase. Nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, a la clase obrera. Y por eso la asociación bancaria, con nuestro compañero secretario general al frente, tomó posiciones frente a los grandes temas. Nosotros marchamos al Congreso de la Nación en soledad cuando asumía Macri en el discurso inaugural para fijar nuestra posición frente a las políticas del gobierno que ya las conocíamos. Y fuimos salvajemente reprimidos por la policía y por la gendarmería en esa oportunidad. Y de la misma forma nosotros decidimos marchar en San Cayetano con el conjunto de las organizaciones sociales, porque ese es nuestro problema también. Nosotros hoy somos trabajadores que estamos dentro de la economía formal, pero cuidado, que si se siguen aplicando estas políticas, es el otro sector el que se va a seguir engrosando, que es el trabajador informal, el que no tiene aportes previsionales, obra social, ni tiene la posibilidad de tener un ámbito de contención dentro del marco laboral. Es complejo, digamos, también en el ámbito... Yo recuerdo, yo antes de... Bueno, una gran parte de mi vida fui bancario, ¿no es cierto? Sí, ¿me entiendes? Y siempre me acuerdo una apreciación que hacía una amiga que me decía, sos bancario, no sos banquero, y digamos, ¿cómo se hace para que esa situación, digamos, muchas veces no lo incorporen muchos de los empleados, digo, ¿no? Porque uno es un empleado, ¿no? Y eso debe ser complejo en ese ámbito puntualmente, porque, digo, no sucede con otras profesiones. Quizás el que sabe que labura en una fábrica no es tan... se hace la diferencia bastante clara, ¿no? Sí, yo creo que esto se construye dando la discusión en los ámbitos de trabajo. No hay asamblea que yo termine sin plantear justamente esta discusión de clase. A ver, nosotros somos trabajadores bancarios. La diferencia es que si en un taller metalúrgico el uniforme de un trabajador es el overol, el uniforme de los trabajadores bancarios es esto que tengo puesto yo, el AMBO. Esa es la única diferencia. Después pertenecemos al compañero que no entiende esto, está un problema. Y también tienen que entender los compañeros que esa discusión de clase la tenemos que dar en conjunto. A ver, a mí me suelen preguntar, ¿vamos a seguir pagando impuestos a la ganancia a los trabajadores bancarios? Por supuesto que vamos a seguir pagando. El día que no paguemos más impuestos a la ganancia es porque dimos una discusión y la ganamos en el conjunto del movimiento obrero. No va a salir una resolución que dice los bancarios no pagan más impuestos a la ganancia. Otra de las cuestiones tiene que ver con Palazzo, que recién vos manifestabas, el titular de la bancaria, un hombre que no viene de un origen sindical peronista, si se quiere, ¿no? Está claro su postura radical y también... Esto es un hecho, si se quiere, inédito, sencillamente porque hoy estamos a instancia de lo que se habla mucho de lo que tiene que ver con la burocracia sindical, ¿no es cierto? Con sectores del sindicalismo que se enrolan con el peronismo y vienen hace mucho tiempo conduciendo los distintos sindicatos.
y en definitiva hoy están en el ojo de la tormenta o en la mira de algunos sectores del gobierno, ¿no? Sí, el compañero Sergio Palazzo es correligionario. Igual que vos, digamos. Igual que yo. Militamos en la Unión Cívica Radical y tenemos, por supuesto, una visión de dónde debe estar la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tiene que estar justamente al lado de por los cuales fue concebida su creación, que es los sectores más desposeídos. Nada tiene que ver la Unión Cívica Radical al lado de los CEOs ministeriales de los días de hoy, al lado del empresariado. Nada tiene que ver con quienes celebraron acuerdos en la Sociedad Rural Argentina, que fue la sociedad rural que hostigó a Hipólito Yrigoyen, a Perón y a Alfonsín. Sociedad rural, dicho sea de paso, que muertos de miedo aplaudieron en la apertura de cada sesión de la rural a la dictadura militar. Y estamos trabajando para que la Unión Cívica Radical vuelva a los sectores progresistas y populares. Pero cuidado, yo estoy a favor y abrevo por el formato de dirigencia sindical peronista. Ese es el formato que concibieron los trabajadores en la Argentina. CGT única de trabajadores y sindicato único por rama o actividad. Ahora, los dirigentes tendrán que hacerse cargo de sus comportamientos y de sus conductas. A ver, con respecto a esto, llamativamente en la semana esta hubo toda una situación que tiene que ver con detenciones en el ámbito del Club Independiente. Un club independiente, digamos que todos saben, el presidente de ese club es el propio Moyano, que próximamente va a ir a elecciones. Y además, en el marco ese, también sabemos que el propio Palazzo va a integrar esa lista de Independiente. Digo, ¿no ven ustedes que el gobierno acciona en función de llamados de atención, diciendo, ojo, miren lo que yo tengo, miren lo que puedo hacer, fíjense en lo que están haciendo porque pueden caer ustedes también? El fútbol me trae una situación compleja en estos días porque yo soy de River, ¿no? Casi estamos complicados, pero independientemente de la responsabilidad en los ámbitos que le son propios a cada uno, en nuestro caso la militancia sindical, integrar la lista de un club es algo que lo hacen no solamente los dirigentes sindicales, sino que lo hacen los dirigentes empresariales, los profesionales, independientes, que así quizás en este caso tienen más notoriedad. Ahora, sí, yo creo de que el gobierno... yo no lo veo como una casualidad. Yo sí creo que el gobierno abonó en ese sentido que vos decís. Ahora, me gustaría también que el gobierno, si está abocado a esa tarea, revise los empresarios que integran la lista de otros clubes, a ver si no están en situaciones comprometidas. Me gustaría que lo hagan, porque parece de que la corrupción es propiedad exclusiva de los dirigentes políticos y gremiales. Que revise también a la dirigencia empresarial a ver cómo está de papeles. Jorge, yo creo que eso es cierto, o sea, al menos yo coincido en esa parte, pero también es cierto que la dirigencia sindical tiene que dar respuesta de un montón de cuestiones. No sé si, no hablo puntualmente, no quiero dar nombres, pero está claro que ha habido un proceso de deterioro en algunas cúpulas sindicales, ¿no? Sí, yo, a ver, vuelvo sobre el tema. Parece que siempre lo que estamos siendo observados somos los dirigentes gremiales. En algún momento dieron una discusión a ver cómo están en esta situación los dirigentes de la UIA. ¿Alguna vez dieron la discusión, por ejemplo, cómo están en ese sentido los ministros que hoy integran el Gabinete Nacional con relación a cuál fue el comportamiento de sus respectivas empresas? Yo estoy orgulloso de los dirigentes sindicales argentinos, particularmente de los pares con los que día a día transito la Regional San Martín, y voy a hablar del compañero Argüello, del compañero García, de la Negra Olaya, de Juanma Barriento, de Javier Cardey, de Cristian, de empleados gráficos, de Ulises Lobo. Estoy orgulloso de esos dirigentes, de dirigentes como Jorge Reich, que recuperó Cueroflex para los trabajadores. Yo estoy orgulloso de mis compañeros, porque parece que de repente cuando uno está planteando este tipo de cuestiones es como que tenemos que bajar el copete porque hubo 1 o 2 dirigentes sindicales que fueron observados por la justicia. ¿Saben lo que pasa? Los grandes medios de comunicación que no sacan las marchas masivas de más de 300.000 trabajadores manifestándose en las calles, sí saca hasta el hartazgo los dirigentes que se equivocaron y que incurrieron en situaciones contra natura con la justicia.
Pero no salen los dirigentes que día a día nos levantamos a la mañana a patear las fábricas, a patear los galpones, los bancos, y que le ponemos permanentemente el pecho a los problemas que tienen los compañeros, que hay que solucionarlos al momento. Ya terminando el reportaje, lo que me amerita pensar, digamos, más allá de esta situación y de la marcha, digamos, esto cómo continúa por medio de esta corriente que ustedes están impulsando. ¿Cómo es el plan de lucha? ¿Hay un plan de lucha? Sí, lo planteó claramente el compañero Palazzo. Lo que se levantó, y lo voy a tratar de replicar con sus propias palabras, fue un frontón de resistencia a las políticas neoliberales del gobierno. La semana esta que ingresa ahora, la semana que viene, los secretarios generales que integran la Corriente Federal de Trabajadores, más los secretarios generales de la CTA y el compañero Pablo Moyano, se van a juntar para hacer un pormenorizado análisis de la situación y por supuesto que hacia adelante va a haber un plan de lucha. No tuvo que ver solamente la reforma laboral, sino las otras reformas que está impulsando el gobierno con esta marcha, ¿no? Sin embargo, algunos sectores políticos, más precisamente algunos senadores, es como que dieron la venia a lo que tiene que ver con lo previsional, ¿no? La reforma previsional es particularmente escandalosa y vergonzosa. Claramente los senadores que votaron esa ley lo que hicieron fue con una mano votar y con la otra meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores, porque el sistema de cálculo que prevé para la actualización de las jubilaciones es perverso y está claro de que le bajan sensiblemente la jubilación. Es más, no se va a actualizar nunca conforme al índice de precios de la canasta básica. Entonces, los senadores tuvieron un comportamiento vergonzante frente a la ciudadanía argentina. Y yo le quiero particularmente decirle algo a mis correligionarios que tienen responsabilidades en ambas cámaras. Voten conforme a los valores e ideas que informa la Unión Cívica Radical. ¿Con los senadores crees que funcionó el amedrentamiento que impulsa el gobierno? Yo no lo llamaría amedrentamiento. Nosotros lo que hicimos fue manifestar el descontento que existe en infinidades de sectores de la ciudadanía argentina y organizar ese descontento. Estamos conformes, estamos satisfechos y creo que la palabra que nos cabe en nuestro día es tranquilos, que no es la tranquilidad que deben tener los senadores que votaron. Jorge de Antoni, muchas gracias por venir acá. Por la invitación. Nosotros vamos a una pausa. Después de la pausa tenemos un reportaje también con otro radical, en este caso el señor Zimmerman, un hombre de San Martín. Nos cuenta, fue galardonado en el ámbito del Consejo Deliberante, pero nos cuenta además un libro que tiene que ver con el tema del fraude en las elecciones. De eso vamos a hablar con otro radical después del corte. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defende tus derechos. 0800-222-5262 www.defensorva.org.ar. Cielo de San Martín con esta enorme alegría de los trabajadores gastronómicos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Gastronómico San Martín, de la mano de Álvaro Escalante, su comisión directiva y el acompañamiento de Luis Barrionuevo, su secretario general, siempre presente junto al afiliado y su familia.
Me acompaña en este bloque Eduardo Carlos Pablo Zimmerman. Yo lo conocía como Eduardo Zimmerman, pero bueno, acá gracias al obsequio de su libro, Cómo terminar con el fraude, me acabo de enterar de su nombre completo. Buenas noches, gracias por tu presencia aquí. Agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación. Por favor. En verdad, la semana pasada ha sido condecorado, homenajeado en el ámbito del Consejo Deliberante de San Martín y creo que tiene que ver con tu trayectoria, además de con este flamante libro, si se quiere, ¿no? ¿Cómo terminar con el fraude? Dice, con una urna incendiada, digamos. Es la tapa del libro que escribió Eduardo. Sí, pensamos mucho cómo diseñar la tapa, que es importante en un Tal libro cual. porque es lo que se ve. Y nos pareció, después de hacer muchas pruebas con los diseñadores, de todos los modelos, proyectos que había, me parece que era el más ejemplificativo. Equivocado no, uno ve una urna quemada. Es una buena tapa. Bueno, y lo que ocurrió en el Consejo fue que los concejales, resolvieron que este libro era de interés legislativo, que realmente lo es para... Por supuesto que la ceremonia, digamos, es un mimo que se le hace a uno en el espíritu. Tal cual. Porque, bueno... más allá, yo decía esto porque vos sos un hombre con una trayectoria interesante en el ámbito político de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, si se quiere. Un hombre con raigambre radical, un radicalismo que hoy se habla mucho, digamos, a favor, en contra. Pero bueno, vamos a hacerlo por parte al reportaje. ¿Qué significa cómo terminar con el fraude? El tema es así. Yo, como vos bien decías, yo soy un militante político. Como militante, uno empieza siempre a actuar en su partido político. De allí, la actividad misma lo lleva a que si hay un dirigente que está en una sociedad de fomento, uno va a la sociedad de fomento a ayudar. Después se va al club del barrio, después se va al sindicato. Bueno, con los años, que yo ya tengo unos cuantos, uno va adquiriendo una cierta experiencia y ve que en las diferentes instituciones del país, por ejemplo, en un sindicato se vota con el sistema, en muchos sindicatos, con las urnas llamadas volante. Van de fábrica en fábrica, después se guardan, etc. En otros lugares hay voto electrónico, hay voto boleta única, hay todo tipo de sistemas. En las cooperativas, por ejemplo, se vota por poder, o sea, un asociado vota por sí, por el poder dante. Hay todo tipo de sistemas. Sin embargo, uno ve con la experiencia que en todos hay fraudes escandalosos. Algunos muy conocidos seguramente por la audiencia. Uno habla de cómo son las elecciones en un sindicato. Bueno, yo creo que más o menos la mayoría de los televidentes se trabajarán en alguna actividad y sabrán cómo son las elecciones en su sindicato. ¿Hay fraude ahí? Y que en los sindicatos, con solo ver que los dirigentes sindicales están electos y reelectos por décadas hasta la muerte, algunos pasan por generaciones o por herencia a sus sucesores, y que siempre son listas únicas, que inclusive cuando se publican los resultados, hasta es una burla a la gente, porque dicen, en tal sindicato con lista única votó el 98,5% de los afiliados a favor, cosa que uno sabe que es absolutamente imposible. ¿Para qué van a ir a votar todos por una lista única, puesta a dedo a través de décadas? Siempre los mismos electos, miremoslo, cuando se reúnen los principales dirigentes, son siempre los mismos. Entonces el fraude es escandaloso, total. Hay excepciones, por supuesto, pero así es en todas las instituciones del país. Y en lo que tiene que ver con una elección que uno está comúnmente habituado a hacerlo, digamos, cada 2 años, ¿qué pasa? Claro, la elección nacional, cuando uno habla de fraude, la gente está tan bien hecho que la gente tampoco se da cuenta, porque le dicen, yo fui a votar, por ejemplo, en la última elección nacional, o yo fui autoridad de mesa y ahí no hubo ningún fraude, porque la gente interpreta fraude de que haya unos matones que le digan, usted ya votó, y lo echen a culatazos. Como la película de Porcel y Olmedo. Como la película de Porcel. Bueno, pero eso no era necesario. Por ejemplo, en la última elección, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires elegimos entre diferentes listas, todas de la primera a la última puestas a dedo. ¿Quién designó esas listas?
O sea, no hubo elección interna en ninguno de esos. Tal es así que los periodistas comentaban en las cámaras que había que suspender las PASO porque no tenían sentido, porque ya estaban todas cocinadas y no se elegía nada. Claro. En la segunda elección, que es la definitoria, la que ganó Bullrich ahí, cabeza a cabeza con Cristina, bueno, todas las listas, la de Cristina, la de Bullrich y todas las demás, la de la izquierda, la que ustedes miren, todas fueron puestas a dedos en listas únicas. ¿Quién eligió esos candidatos? Entonces, o sea, el fraude ya, usted le manifiesta el fraude ya con antelación a la elección en sí misma. Totalmente hecho. Eso ya se llama fraude. Porque uno, ¿y cómo no va a ser un fraude si está todo designado a dedo y nadie sabe por quién? Por ejemplo, usted dice, la lista que ganó, la de Bullrich, ¿cómo se designó? Y la designaron los miembros de esa coalición que se llama Cambiemos. ¿Y quiénes la integran? Bueno, los presidentes de los partidos. ¿Quién es? Por ejemplo, ¿quién es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires? Que los televidentes que probablemente no sepan o podrán deducir de que es Vidal, ¿no? La presidenta del partido, y muchos de sus miembros de su gabinete son los otros miembros del partido. Ubiquemos que un partido político, bueno, la función principal que tiene es controlar a los funcionarios que lleva. En este caso, el PRO tiene que controlar a Vidal. Si Vidal es la presidenta, se controla a sí misma y los otros son los ministros. Bueno, los ministros y Vidal se controlan a sí mismos. Bueno, pero lo mismo ocurre en los otros partidos. Después, esos dirigentes de esos partidos, que nadie sabe en muchos casos quiénes son o cómo se eligieron, porque cada uno tiene su elección interna, sus congresos. Por ejemplo, hagamos memoria. ¿Alguna vez vio alguien en televisión la reunión de la coalición cívica de Carrió, votando la gente, los afiliados de la coalición cívica? Claro, para que la elijan a ella. Claro, no. Inclusive, cuando se plantea esto, tenemos tan asimilado que los periodistas le preguntan al político, ¿usted le va a dar la interna a fulano? Como si fuese la atribución, por ejemplo, a Cristina Kirchner. ¿Usted le va a dar la interna a Randazzo? No, yo no le voy a dar ninguna interna, como si ella fuese una reina. Después, Randazzo dice, como a mí no me dan la interna, como si acepta también lo que no tendría que siquiera aceptar. Claro, dice, yo voy a ir en mi partido al peronismo. Entonces, Mario Icci y otro, dice, yo quiero la interna. Ah, no, a vos tampoco te la doy. Entonces, lo que él reclamaba a Cristina Kirchner, que no le daba, a su vez él no se lo daba al otro. Y todas las listas fueron puestas a dedo por listas únicas. ¿Por qué se hace esto? Porque uno te dice, bueno, ¿por qué tiene esta atribución? Porque son las autoridades del partido. ¿Y cómo se eligen esas autoridades de esos partidos? Por eso hay que ir al origen de la situación. No, cuando uno va a votar, ya está todo cocinado. Bueno, hay que ir al origen. Cuando va al origen y cuando va a ver, por ejemplo, ahora hay uno de los temas más importantes en el país es la discusión de las reformas laborales regresivas, terribles y antiobreras que está planteando Macri. Eso se discute en una mesa como esta y se sientan los dirigentes gremiales, ¿no? Con los dirigentes empresariales y con los del gobierno. Y uno tiene que decir, ¿y esta gente que está resolviendo el futuro de todos nosotros, del país, cómo fueron electos? Y entonces, si uno va al origen, a cómo fueron electos, por ejemplo, los dirigentes sindicales en cada una de las asambleas en la fábrica, y cómo se hizo, las reuniones en el Confederal. ¿Alguien recuerda una votación en el Confederal de la CGT? No. En la cual vienen los delegados, se tienen que sentar en una gran asamblea, dice, bueno, a los que voten la lista 1 y levantan la mano, ¿no? No hay. Tal es así que los únicos casos de algún tipo de votación que a veces hay en algún sindicato, no, transparente no hay, a donde se llega a intentar votar, porque se llega a veces bueno, terminan en escándalos con graves incidentes. Creo que el gremio aeronáutico hace unos 6 meses hubo un intento, también tuvo que terminar con la policía. El ejemplo que a veces doy, que todos pueden recordar de una de las pocas veces que se trató de votar algo, fue en la AFA, en la Asociación de Ferrocarriles. Claro. Y digo esto porque para que haya democracia en un país, no tiene que haber solo democracia en los partidos políticos, tiene que haber en los sindicatos, en la sociedad fomenta, pero claro, porque si no, no fue. Estoy hablando
de democracia formal, electoral, no de democracia real, que sería la democracia económica, social. Eso ya es un sueño. Digamos, vamos únicamente a lo formal. No, pero me quedé con lo del AFA, es cierto. Lo del AFA. Lo del AFA había número impar, pero sin embargo salió empate, digamos. Se descubrió de las trampas que se hicieron ahí, que habría que ver cuántas son, ¿no? Se descubrió de que había un voto de más, porque era impar y quedó par. Aparte, lo bien hecho que estaba, que quedó justo empatado, porque eso es lo que se buscaba para que se cocine en una mesa. Y eso de que la elección de la AFA no es como otras, por ejemplo, la Sociedad de Fomento de uno de los barrios de 3 de febrero. ¿Por qué? Porque en la AFA estaba en la televisión, porque estaba nada menos que Tinelli, estaba directamente interesado el presidente mismo de la Nación, el presidente de ¿cómo se llama? La CGT, el secretario general de la CGT, etc. Estaban todas las lupas ahí mirando y apareció ese fraude escandaloso. Imaginemos lo que es una elección en una ONG. Ya me sacó las ganas de votar, bueno, pero bueno. Y si toma el tema de la AFA, va a ver que después de eso hubo intentos de ver cómo hacer, aunque sea para simular una elección, y no hubo forma, hubo que hacer una lista única en la cual hasta los que fueron víctimas del fraude, que es el caso de Tinelli, que tenía una cara que lo decía todo, tuvo que, como se dice, aguantársela y aceptar y aplaudir a los que le habían hecho. ¿No? A ver, por ahí no sé si tiene que ver. En estos tiempos, y se habla mucho acerca de la reforma electoral, digamos. Claro, sí. Hay un tema puntual en donde algunos allegados al gobierno la impulsan, el propio, inclusive Marcos Peña, un hombre importante dentro del ámbito del gobierno nacional, que manifiesta que amerita una nueva manera de votar, digamos, donde lo que se impulsa es un voto, si se quiere, electrónico, algo digital. Sin embargo, algunos especialistas en esta temática dicen que es el más fácil de cometer fraude, digamos. O sea, ¿hay una explicación, digamos, para esto? Digamos, ¿qué conviene más, aun cuando ya el voto tradicional es fraudulento de entrada? ¿Qué conviene más? ¿Eso o lo otro? El voto electrónico es el peor sistema que puede uno imaginar. Yo en el libro tengo 30 capítulos, no sé exactamente cuántos son. Uno es sobre el tema del voto electrónico. Y obviamente yo ahí digo de que es el sueño de Justo. Justo fue el creador del fraude patriótico. Y el voto electrónico es el sueño porque apretando un botón hace fraude en todo el país y en forma indetectable. Prácticamente es imposible de detectar el fraude en el voto electrónico. Por eso siempre lo impulsa el oficialismo. Yo, por ejemplo, hice un proyecto hace 10 años, un trabajo en contra del voto electrónico. Entonces había un congreso, ahí venía en esa época, estaba Cristina Kirchner, la Cámpora copó el Congreso, muy respetuosos, eso sí, no tengo nada que decir, porque yo expuse una pequeña conferencia o charla, y pensé que iba a tener algún tipo de... No tuve ningún incidente, pero ellos hicieron un stand muy hermoso, así grande como trajeron las urnas y ellos estaban con el voto electrónico, porque eran gobierno. Ahora que son oposición, no quieren el voto electrónico porque saben lo que es. Y lo que sí ha cambiado es que en ese momento, recuerdo, hará unos 10 años más o menos, Misiones fue esto, en Posadas, la gente prácticamente era unánime que estaban a favor del voto electrónico. La voz mía de oponerme diciendo que esto era gravísimo y peligrosísimo, era una voz en el desierto. En cambio ahora no, porque de a poco, como se está debatiendo y como los especialistas, entre ellos el CONICET hace unos días sacó un informe oficial, estamos hablando del máximo nivel técnico, diciendo que es imposible de controlar. El CONICET, no lo digo yo. Y en el mundo entero el voto electrónico prácticamente... Sí, está dejando desechado. Claro, es para hacer un programa entero. La propia Alemania. Ya. Sí, pero la verdad que es interesante el libro. Lo vamos a leer y lo vamos a masticar mucho este libro, me parece sumamente interesante y lo vamos a convocar de nuevo para gusto. Que nos explique. Y esto hace a lo que tiene que ver con la formación del ciudadano, ¿no es cierto? Tiene que haber una profunda reforma electoral, pero no superficial como la que se plantea, porque se habla, como decía, de lo último, si se vota con boleta electoral única, que es lo que yo me parece lo mejor en ese sentido, pero eso no es el fondo. El fondo es ir al origen, y eso es el que nadie se quiere
quiere meter ni no se habla. Zimmerman, le agradezco mucho su presencia acá. Muchas gracias. Y ya vamos a hablar nuevamente porque hay temática para mucho. Usted es un hombre radical. ¿Un radicalismo que ya está en extinción? No está en extinción, pero estamos muy golpeados porque la alianza que se hizo con Macri, bueno, es totalmente contra natura. Un radical no puede estar unido con una persona ultraliberal conservadora como Macri. Todas y cada una de las medidas de Macri van en contra de la ideología radical. Desgraciadamente la cúpula dirigencial de mi partido lo ha entregado así, lo ha vendido con un moño y todo. Pero muchos de los que estamos adentro nos resistimos y el radicalismo va a renacer con sus banderas de toda la vida, de siempre al lado de los desposeídos, que esa es el lema, digamos, del radicalismo que fundó Leandro Alem. Muy parecidas sus palabras a las que manifiesta el propio Alfonsín hijo, ¿no? Sí, o sea, coincido totalmente. Alfonsín es un hombre ortodoxo, llamémoslo así, radical, o sea, un radical de siempre, como me autodefiniría yo. Nosotros no podemos tolerar todo este tipo de medidas que darían para varios programas. Le agradezco mucho su presencia acá. Gracias a usted. Nosotros vamos a una pausa y en instante, no sé cuál es, esta o esta. Vamos a una pausa y continuamos con Aciertos y Errores. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. La magia de la televisión tiene esas cosas, ¿no es cierto? De golpe aparecemos vestidos de una forma y al ratito de otra. Sucede que con Eduardo Zimmerman la vez pasada, cuando vino el intendente de 3 de febrero, hicimos la entrevista y nos había quedado pendiente, pero queríamos mostrársela. Por eso el cambio de vestimenta. Nosotros nos estamos yendo, no sin antes mandarle un abrazo a la gente de QB, ahí a Marcelo, con toda la gente que los viernes por lo general nos invita a un rico asado. Hervido, pero rico al fin. Está también para mi amigo Albertito, fiel televidente de este programa. Y sin antes no le quiero mostrar antes, perdón, eso es lo que quise decir, la inauguración de la Plaza de Billingur. La inauguración de la Plaza de Billingur, ahí la ven en imágenes, estuvo presente el intendente Gabriel Catopodis con mucha gente, algo que es necesario en esos lugares porque Billingur, convengamos que es uno de los lugares, barrio de laburantes, para decirlo de alguna forma, y necesita estas cuestiones, una plaza a primer nivel, si se quiere, ¿no? Y bienvenido sea. Y también hubo una movida en 3 de febrero en todo lo que tiene que ver con la muestra de Boca Juniors. Esto va muy a pesar mío porque yo soy independiente, pero en un municipio en donde el intendente es de Independiente hay una muestra de Boca Juniors. Esto habla de la amplitud que muestra Cambiemos por estos días. Nosotros nos vamos, le mostramos lo que sucedía en esa muestra en donde estuvo Navarro Montoya, estuvo Graciani, que además es funcionario de ese distrito, estuvo Coppola. Mírenlo, nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Para mí es una brillante idea, el fútbol y el deporte y más la camiseta de Boca es vinculante. Me parece maravilloso todo lo que podemos experimentar en esta idea que está llevando a cabo adelante Boca en el conurbano bonaerense. ¿Saben por qué está Boca hoy acá? Porque muchos de ustedes no tienen la posibilidad de ir al club, no tienen la posibilidad de estar un domingo en la cancha. Entonces aprovechen este lugar porque Boca vino a 3 de febrero.